Bueno, Bea, ya que has dicho también, has hablado un poco de centrar el foco en el paciente, ¿no? Y en el nivel de satisfacción, que yo creo que también es algo que a veces nos preocupa en atención primaria. Voy a empezar por ahí. Es el cómo garantizar la accesibilidad en los centros, pero que no se convierta en una inmediatez, que es lo que nos pasa muchísimo. O sea, que las consultas se llenen de procesos banales, de tengo prisa, mándame ya al especialista, me duele la rodilla, hazme una resonancia. ¿Cómo podemos garantizar eso sin quitar la accesibilidad? Eso seguramente Juan lo sabe mejor que yo, ¿no? A ver, el papel de enfermería tiene que ser otro. El papel de enfermería tiene que ser mucho mayor que el que es y ni ellas mismas se imaginan lo que son capaces de hacer. Ni se les pasa por la cabeza. Entre otras cosas, a lo mejor porque nunca se les ha propuesto. Pero enfermería tiene mucha capacidad, más de la que ellas se piensan, ¿no? La accesibilidad tiene que ser importante, pero que entren por chorradas 1000, eso hay que parar, ¿no? O sea, una cosa es la accesibilidad y otra cosa es ya que me vean ya mi papelito. No sé cuál es la solución, pero desde luego así no podemos seguir. O sea, ¿cómo tienen 10 o 12 pacientes al día los de Suecia? ¿Por qué aquellos tienen 10 y yo 40? Pues igual hay que hacer una rotación en Suecia, a ver cómo se lo montan, ¿no? Que nos manden un mes a Suecia, a gastos pagados, ¿no? Y lo importamos, a ver qué hacen allí. Yo creo que la longitudinalidad, ¿no? Eso es básico. Si tienes a tus pacientes desde hace 20 años, seguramente ya los habrás educado para que no vayan por tonterías y además tienes la confianza para echarles una bronca si van con una tontería. Y entonces yo creo que seguramente si comparas las consultas innecesarias de médicos según el tiempo que lleven en su cupo, seguramente notarás diferencia, ¿no? Hoy en día todos queremos lo inmediato. Si estás en internet y tarda un segundo en bajarte la página y dices, esta no baja, no, ya, y es un segundo, ¿no? Y ya no puedes más. Pues imagínate si te dice que tardan 4 días en verte el médico. O sea, no estamos preparados para esperar, ni en esto ni en nada. Pero el tema es que el paciente sea capaz de discernir lo que es de llamar, lo que es de consultar por email si puede y lo que es de ir. Sí, y yo creo que sí que es clave lo de la longitudinalidad, lo que dices. Al final haces una educación en tu cupo, si tú llevas mucho tiempo, pues al final tus pacientes consultarán menos por esas banalidades. Y eso me lleva igual a la segunda pregunta, que claro, pues los principios esos están claros, la accesibilidad y la longitudinalidad sabemos que es muy importante, pero con los nuevos modelos organizativos, es decir, si en muchos centros de salud hay a veces la mitad de médicos que de enfermeras y están entrando también pues nuevos modelos organizativos, ¿os parece que el modelo UVA sigue teniendo sentido? ¿No? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, es fundamental médico, enfermera y puerta en medio. No sé cómo físicamente se puede montar, pero desde luego yo no he trabajado como he trabajado en Navarra antes en Elche. O sea, imposible. Yo estaba en el primer piso y la enfermera que estaba con mi cupo estaba en el piso de abajo, por ejemplo. O había médicos que tenían 2 enfermeras porque no trabajaban a tiempo parcial y tenía para el cupo 2 enfermeras que no estaban ni para nada al lado. Eso yo creo que es fundamental. Ahora hay gente que eso pues no lo aprovecha y esa puerta no se pasa. Pero yo creo que sí. Yo creo que el trabajo de enfermería es brutal, el que tiene por hacer y que tiene que el principal equipo en un centro de salud es médico y enfermería de un cupo. De momento no se me ocurre otro mejor. ¿Verdad? Es que, hombre, aparte de enfermeras en cupos, también hay funciones de enfermería fuera de cupos. Por ejemplo, ¿no? Enfermería de enlace para, quizá enfermería que en atención domiciliaria de pacientes en paliativos, ¿no? Pacientes terminales. Porque claro, un solo equipo de médico-enfermera no van a tener suficientes pacientes terminales para especializar a alguien. No lo sé, es que no hay soluciones, yo creo que no hay soluciones universales. Sí, hay soluciones.
que no hay soluciones universales, pero que enfermería tiene, digamos, funciones potenciales que seguramente todavía no ha empezado a desarrollar, yo estoy convencida. Me ha parecido una sesión maravillosa. Nos habéis impactado mucho, nos habéis movido un poco de la silla, nos habéis creado cierta incomodidad, ¿no? Y sobre todo, pues a gente como yo, que llevamos muchos años y que estamos que empezamos con muchísima ilusión y estamos quemados. ¿Pero de qué estamos quemados? Yo no estoy quemada de mis pacientes, yo estoy encantada, están súper educados, etcétera, etcétera. Yo no estoy cansada de mi trabajo que hago con mucho gusto. Yo estoy cansada de esta situación tan rígida, ¿no? Esa jaula de oro, que no es una jaula de oro, indudablemente, no solamente es la jaula mental, ¿no? Es decir, que es verdad que a veces nos metemos en nuestra propia jaula mental. Es la situación de que si yo tengo que cambiar mi agenda, tiene que ser una agenda oficial porque tengo que tener no sé cuántos pacientes y no sé qué. Esa falta de autonomía es tremenda. Es decir, es en contar por número de pacientes que ves, ese contar no por datos de otros datos. Es que eso, o sea, te quita las ganas de seguir trabajando. Eso es lo que te quita realmente, ¿no? Este sistema tan rígido y que no vamos a ningún lado, ¿no? Es decir, no sé, desde luego eso es lo que yo voy por ahí. Y si no tenemos flexibilidad ni a la hora de, no sé, el otro día, una reunión, a ver cuántos podemos ir a una sesión de tal, a una sesión docente, o números de días docentes, o número de días de vacaciones. O sea, no tienes capacidad absolutamente para nada, no es todo como una rigidez tremenda. Y no tenemos nada de autonomía, que es realmente si tú haces y tienes cierta capacidad, a lo mejor lo haces mejor, a lo mejor vienen menos los pacientes, a lo mejor gastas menos, a lo mejor derivas menos, pero si estás cansado mentalmente de esta jaula que tenemos, pues probablemente a lo mejor derives más porque entras un poco en esta situación de desidia, ¿no? Y nada, daros las gracias y simplemente eso. Luego estoy con Juan lo de la enfermera, ¿no? Es decir, la enfermera y el médico también cuenta la longitudinalidad. Es decir, si la enfermera lleva muchos años en el mismo cupo, previene muchas cosas. O sea, es un factor a tener muy en cuenta. Vamos, a mí me parece fundamental. ¿Que pueden hacer más? Sí, pero también están en una jaula de oro o una jaula mental de cosas que tienen que hacer, o de esto no me toca, o esto no es mi tal, y ahí no sé, ahí también hay que darle una vuelta. Gracias. Yo creo que la principal decepción, al menos la mía, en estos 30 años de ejercicio, es cuando en el 2002 se transfirieron las 10 comunidades que faltaban y uno dice, coño, pues ahora empezará algo de autonomía, ya que están las 17, algo harán parecido a lo de las EVAs. Las EVAs entonces eran 12, siguen siendo 12 y ahora son funcionarios privados. Así de claro. O sea, las EVAs, cuando tú ya les has garantizado la supervivencia y no hay más competencia porque no hay más, ya es pues lo mismo que los demás, pero privados. Entonces, para que el sistema de EVAs funcione y la autonomía de gestión funcione, tiene que haber más. Porque yo ya me encargaré de que un cantamañanas no trabaje conmigo. ¿Estamos? Buenas, yo soy Pepa, soy médica de familia y respecto a lo que habéis comentado de las consultas banales, creo que muchas veces lo enfocamos de una manera muy paternalista por nuestra parte, ¿no? Todo lo enfocamos desde el sistema sanitario y cómo educar a quien tiene que venir, cuándo no. En realidad llevamos 40 años diciéndole a la gente, pues ante cualquier duda vete a tu médico, ¿no? Salía hasta en los anuncios de medicamentos en las farmacias. Los nebus hay que controlarlos una vez al año. Los oídos perforados hay que ir. Entonces, hemos generado un consumo que mucha parte es culpa del propio sistema. Claro, eso es difícil de dar la vuelta. Yo creo que además, cuando analizamos estas cosas, siempre nos dejamos la pata de cómo podemos empoderar al individuo, ¿no? O sea, ahora yo si tengo que hacer una receta de cocina, lo que hago es buscar en Internet, ¿no? Creo que todos, cuando tienes que montar una mesa, buscas en Internet.
una de las cosas que pienso que tendríamos que hacer es dar recursos validados por la administración donde pueda consultar la gente cosas. Y siempre cuento lo mismo. Mi prima, que tiene una carrera, cada vez que tiene una gastroenteritis, me escribe: oye, Pepa, ¿cómo era la dieta de la gastroenteritis? Claro, si mi prima tuviese... ¿no? Mi prima busca su recurso en vez de ir a su médico. Pero si existiese un portal de salud accesible de verdad a la población, con vídeos en YouTube... Tu prima tiene que mirar Google. Eso es. Que está, el portal es Google. Entonces, como administración, yo propondría que, ¿no? Tener información validada con el sello de Osasunbidea, de Osakidetza, de todos, con recomendaciones con evidencia científica, no buscando los influencers, sino de donde personas a las que no hemos educado en autocuidados porque hemos ido a las revisiones del niño sano cada 3 meses, puedan buscar información para no tener que venir a oye, es que me duele desde hace 3 días el tobillo y a ver si voy a tener algo grave. Pues empecemos a creer un poco en que los pacientes se pueden cuidar, ¿no? Sí. Y eso es. Muchas gracias. Sí. Yo participé hace pocos años en un proyecto europeo que era de health literacy, o sea, la población, digamos, alfabetización electrónica, ¿no? Y ahí hacíamos esto, un cribado de páginas web y de las que tenían información adecuada y las que no, y cómo empoderar a las personas para que supieran cuáles eran las señales de que la página web tenía como marchamo de validez o no. Claro, páginas web de sociedades médicas o del Ministerio de Sanidad, pero no pueden abarcar todo. Pero hay recursos que son confiables y que en ese proyecto veíamos cómo, a través de Model, pues, ayudábamos a la gente a conocerlos, porque claro, fundamental. Bueno, por mi parte, felicitar a los ponentes por su presentación, me parece de gran calidad. Yo soy médico jubilado, pero tengo mucha experiencia en primaria en diferentes ámbitos. Entonces, hay una cosa que sí que quiero, vosotros que estáis en activo, preguntaros, sobre todo dirigido a las jóvenes generaciones, que es algo que habéis citado cada uno de forma diferente. El burnout, ha comentado Beatriz, Joan ha comentado el desánimo, la desesperanza, digamos, y la compañera que ha hablado anteriormente ha hablado del quemado. ¿Qué medidas hay para evitar eso? Eso que es lo que está acabando muchas veces con muchos profesionales haciendo perder lo que es fundamental, que es la ilusión. ¿Qué proponéis vosotros en ese sentido, si hay algo que hacer? Bueno, yo creo que la ilusión la tienen los niños con los Reyes Magos. Al curro hay que ir llorado de casa y allí no va uno a que le metan en vena ilusión, ¿eh? Tampoco a que le machaquen, ¿eh? Pero el sistema sanitario no está para darte a ti ilusión, ni para dármela a mí. Básicamente, pienso así, ¿eh? Pero claro, a mí me machaca mucho más tener gente al lado que no da palo al agua y al final de mes es igual que yo. Eso lleva pasando 40 años. Sí. Eso es mucho peor que tener 40, ¿eh? Eso es mucho peor que tener 40. Mira, si sirve de consuelo, no es mal único de España. En un estudio europeo se veía que en torno al 20% de los profesionales sanitarios, después de la COVID, habían pensado en algún momento largarse directamente. Largarse de la profesión, del sector, de todo. Que sí, que hay gente que dejarlo lo ha hecho. Todo. Y es muchísimo eso, ¿eh? O sea que estamos recuperando, estamos convalecientes de un trauma colectivo muy importante, un sobreesfuerzo respiratorio que tuvimos con la COVID, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Juan, que no hay peor fuente de desánimo que ver que tú haces lo que puedes y te eslomas y tienes al lado un vago que cobra lo mismo que tú y que le reconocen igual. O sea que el que la organización sea capaz de diferenciar es muy importante para evitar el quemado. No lo puede hacer la organización. ¿Cómo que no? No lo puede hacer. Si no lo hubieran hecho. Solo lo puede hacer desde abajo. Ya está.
Solo lo Pero puedo la hacer yo. organización es eso. ¿no? Claro, claro, sí, pero claro, si no la cambiamos, La organización es eso si también. cambias la organización, sí. Sí. Mira, Claro, claro. en la universidad existía esto, ¿no? Y un invento que fue los sexenios cambió radicalmente el panorama. A partir de los sexenios, los que no investigaban quedaban retratados porque resulta que no les daban el sexenio y por tanto cobraban menos. En cuanto se puso en marcha este incentivo a la investigación, cambiaron las cosas y la gente empezó a intentar publicar como fuera, etcétera. Y simplemente es una medida, que tampoco... Miguel, Perdón. Buenas, yo soy Munir, médico de familia. Tengo la voz un poco tocada, creo que se me entiende, ¿no? Justo habéis llevado el debate a justo lo que os quería preguntar, y lo agradezco. Y era más en relación a esto de la opinión que tenéis a lo que seguramente conoceréis. Ángel Ruiz Tellez habla de perfilar no tanto los pacientes, sino al profesional, ¿no? Por ese comentario que has hecho tú, Juan, de que todos sabemos que, bueno, la mayoría que estamos aquí tenemos ilusión, intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos, pero siempre en un sistema tan amplio como es la medicina de familia, la atención primaria, hay mucha variabilidad, ¿no? Y dices, es que no es justo que esas, tal y como tú lo has tocado, Juan, en esa diapositiva de las dos médicas de familia, y ya vas un poquito por encima, Beatriz, me ha llamado la atención esa frase que has dicho, no nos pagan por hacer, no por resolver. Es más, Ángel suele decir que es que nos pagan por estar, que da igual lo que hagas y hay sitios, incluso igual en esta comunidad autónoma, donde, bueno, veas 2 en 24 horas, cobras lo mismo que el que está viendo 50 en ese tiempo, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Yo creo que de alguna manera, no sé hasta qué punto liga con el tema del burnout que comentaba el compañero, porque a mí me hace pensar que cuando veo profesionales que trabajan de esa manera, quieres pensar que el motivo detrás, es decir, esa persona tendrá sus razones, no está ilusionada, está quemada, ha tenido malas experiencias, etcétera, etcétera, que le ha llevado a eso. Pero mi pregunta va un poco por ahí. ¿Qué opinión tenéis? Si creéis que esto que propone, por ejemplo, Ángel, de perfilar de alguna manera, no sé, algo como que nos incentive, y yo creo que eso sí que tendría que ser desde arriba. Me sorprende que digas, Juan, desde abajo, porque no veo muy bien el cómo, que haya algo que te estimule a que resuelvas, como suele decir también Ángel, incluso en base poblacional, ¿no? Que dices, mira, por tu cupo te tocaría tener tantos problemas de salud, de trauma, de gine, de tal. ¿Cuántos de estos atiendes y resuelves y eres capaz de ver, ¿no? de forma activa y algo que te estimule a ir ahí, ¿no? La cuestión es que esto hay que llevarlo al extremo y cuando encuentras a uno que no resuelve, ¿qué hace el jefe supremo? ¿Lo fusila en el paredón? Claro, que me den ilusión. Hombre, yo lo que quería decir es que en los centros rurales pequeños tenéis la respuesta a todo eso. Nosotros trabajamos así y nosotros funcionamos como equipo, incluso en los momentos en los que solo ha habido 3 médicos en todo el equipo. Nos hemos juntado, hemos tomado decisiones en contra de lo de la dirección por nuestras narices y lo hemos sacado adelante. Y es los momentos en el que el equipo ha estado como equipo más unido. Eso ocurrió en la pandemia en todos los centros de salud. Sí, pero eso que lo hay, pero no se nos reconoce en ningún sitio. Incluso eso, intentamos ser centro docente, no solo para rotación rural, sino para tener residentes durante todo el año y se nos dice que no porque estamos muy lejos de Pamplona. Bueno, Y tenemos una residente que quiere venir a rotar, a ser residente en Lesaca porque vive en Donosti. Va todos los días hasta Pamplona para hacer la rotación y no le dejan. Entonces... Mal. Entonces eso, que hay sitios donde las cosas funcionan y donde trabajamos a gusto y donde hacemos las cosas bien, pero tampoco se nos... O bueno, yo creo que bien, no sé los jefes lo que dirán, pero... Hola, yo soy Javier Díez. No sé si seré el más viejo de la tribu, porque me quedan 3 meses para jubilarme. Hayan jubilado más, jubilado, sí. pero de la tribu en activos, igual sí. Bueno, hay alguno por aquí que no. Llevo 36 años en el mismo cupo. wow. Con el mismo cupo. Entradas y salidas, pero con el mismo cupo. Con lo cual, no sé cuántos... estos no sé cómo irían en cuanto a la reducción. Como no he visto a los que no se han muerto ni los que no han enfermado,
Pues esa es la parte oscura, ¿no? Casi me deprimo con lo primero que has comentado, ¿no? Dice, los viejos somos el tapón, ¿no? Somos un tapón para que la cosa cambie. Y yo me pregunto, ¿tenemos interés en cambiarlo? ¿O estamos demasiado cómodos en un papel de víctima? La víctima es un papel muy cojonudo. Muy ¿no? cojonudo, Sí, sí, cuidado. sí. Porque de ahí no te saca ni Dios. O sea, porque para salir tienes que hacer algo. Y yo me acuerdo de una frase que salió en un grupo de discusión. Dice, sí, estamos de acuerdo con los cambios, pero no en mi turno. Es que no me viene bien. Cuidado, los cambios no son para trabajar menos, son para trabajar distinto. Y probablemente mucho. Entonces, y otra cosa, hay una cosa que a mí siempre me revienta, es las consultas banales. No existen consultas banales. Son consultas en las cuales podemos aprovechar para añadirles valor. Eso es. Si cuando las vemos decimos, Catarrín, fuera, dice, ¿le hemos tomado la atención? ¿Le hemos dado un consejo sobre tabaco? ¿Le hemos pesado? Dice, no, es un hueco, ¡fum!, lo sacamos. Creo que también tenemos que plantearnos un poco estas cosas. ¿Cómo vemos todas estas? Hoy, yo estoy hablando de hoy, porque el futuro este ilusionador, la inteligencia artificial, que sí o sí va a ocupar un puesto y es fundamental, y además una inteligencia artificial que lo haga así de rápido, porque ¿cuántos de vosotros aguantáis con el teléfono roto sin que os lo arreglen? ¿Cuánto rato? El móvil. El móvil. Imposible. El móvil. O sea, no, dice, y pretendemos que esperen 4 días a que tú le veas, o 6 meses a que le vea el especialista. Por Dios. Bueno, hay gente que propone fragmentar la población según riesgos de pacientes y te dicen, bueno, hay un grupo de gente que como está joven y no le pasa nada, esos no necesitan un médico que sea el mismo. Pueden ir a cualquiera, ¿no? Yo creo que eso es un error, ¿eh? Yo creo que, como dices tú, si tú vienes por un catarro, yo tengo otras cosas que hacer contigo, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es el modelo organizativo, que si no se cambia y no hay nada que rascar. No hay nada que rascar. Buenas tardes. Felicitaros por las exposiciones, por removernos ciertas cosas, y para los que ahora por circunstancias estamos arriba, aunque yo no soy médico de familia, soy profundamente primarista, los que me conocéis sabéis que es así. Yo me gustaría un poco preguntaros si creéis que, especialmente el colectivo de médicos de primaria, están dispuestos a hacer esa revolución de la que has hablado, Beatriz. Es decir, porque la autonomía de gestión, la incentivación de la cápita, la capacidad de que nos paguen por resultados y no por estar o hacer, los incentivos, la ilusión en un sistema funcionarial es casi imposible. El sistema funcionarial per se lo que busca es el igualitarismo, es decir, no tiene capacidad desde el punto de vista normativo para cómo reconocer a la gente esa autogestión, esa capacidad que ha dicho la compañera de Lesaca en situaciones de conflicto, reorganizarse, distribuir turnos, gestionar su capítulo 1, gestionar sus turnos, deslizar turnos si quiere, adecuar los horarios a las necesidades del paciente. ¿Cómo reconocer eso? Entonces, la pregunta es, ¿creéis que el colectivo de médicos de primaria está dispuesto a un cambio normativo de ese calado? Si sabemos que los nórdicos, los noruegos, los daneses, los suecos no son funcionarios, que no quiere decir que no sean puestos fijos públicos, pero tienen esa capacidad, ¿estaríamos dispuestos aquí a aceptar un modelo de ese tipo o no? Los médicos son funcionarios en Europa solo en Portugal y en España. Sí. Ya está. Sí. Y tú lo dices, el residente sigue así. Sí. Yo pensaba que esto era en todo el mundo. Sí. Es que no sabemos lo que hay, joder, pero es que ni el residente ni el que tiene 50 tacos. Entonces, coño, pues está claro que el sistema no puede ir así. Ahora, pones en marcha una cosa que puede ir bien, como las EVAs, y las has parado, y entonces pues ya apaga y vámonos, porque eso es privatización, coño. Entonces, ¿qué son los médicos británicos y los de Dinamarca? ¿Qué son, no? Hombre, yo creo que se podría hacer, digamos, se podría ser permisivo con proyectos de médicos ilusionados que deciden montar o sea, contratar
la atención sanitaria de una zona, asumiendo los riesgos y trabajando en equipo con plena autonomía, cobrando per cápita y a ver qué pasa. no Que era un poco miedo. la idea de las EVAs, pero las EVAs fueron en los 90 y están muy lejos ya. Estamos en otro mundo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que podría, por lo menos, darse la opción a que aparecieran de abajo arriba experiencias de este tipo, no prohibirlas. Yo personalmente pienso que el funcionariado es una peste. O sea que, y yo soy funcionaria, ¿eh? Tengo la cara de decirlo y soy catedrática de universidad, funcionaria, muy fácil, en el INS, que elegí. Pero yo entiendo que es una rémora, porque es que son incentivos muy perversos los que van asociados. Y además, si defendemos el sistema público, ¿cómo dices tengo plaza en propiedad? O sea, te apropias, es propiedad privada de un recurso público, que es un puesto de trabajo. Es un disparate, digamos, epistemológico. El defender el sistema público es decir que tienes plaza en propiedad de funcionario, ¿no? Es el contrario, es el sistema que te tiene a ti en propiedad. Yo creo que es muy importante la estabilidad en el empleo, la continuidad, el trabajar a gusto, el tener buenas condiciones laborales negociadas sobre una base según las preferencias, porque las personas somos heterogéneas. Y los médicos jóvenes, es que hay de todo. Hay quien quiere pasta y hay quien quiere conciliación y hay quien quiere promoción profesional, tiempo por investigar. Hay que darle a cada uno, digamos, ofrecerle lo que le apetece, lo que más valora. Y esto es incompatible con el sistema funcionarial, totalmente, ¿no? Entonces, hombre, hacerlo de golpe yo creo que sería imposible. De golpe, pero permitir que empiece a haber experiencia. Mira lo de las enfermeras de Burzog, esto, que si seguís esa experiencia, es impresionante, ¿no? Cómo creció, cómo creció en pocos años de un equipo con unas pocas enfermeras a ser una organización que cubre todo el país, toda Holanda, con 10.000 enfermeras. Es increíble. Soy Charo El Cuaz, de Atención Primaria Médico. Que yo una cosa que me entristece y siempre me planteo en estos foros es dónde está enfermería, dónde está trabajo social, dónde están nuestros administrativos, porque estamos hablando de crisis de atención primaria y siempre me parece que la crisis lo tenemos los médicos de atención primaria y que hay que cambiar, y parece como que otra vez más tenemos los médicos que liderar y somos equipo, pero no somos equipo. O sea, tenemos una distorsión cognitiva aquí y decías, el todo no es la parte o el parte. Yo creo que la atención primaria no debe estar en crisis, porque aquí solo tomamos un trocito de la atención primaria dándole vueltas siempre a lo mismo. Sí. Entonces, hasta que no nos hundamos hasta el fondo, a veces tengo esa impresión, y estalle todo, pues entonces es que igual esto no va a dar la vuelta. Y otra cosa que decimos, que porque somos tan mansos, es verdad, yo muchas veces digo, no queremos burocracia, vamos a ello. Alguien decía una huelga de no hacer papeles. ¿Por qué no dejamos de hacer papeles? Si podríamos hacerlo. Esto se hunde si no hacemos ciertos papeles, pero no. La crisis es del médico de familia, entonces, no es de la atención primaria. Eso, entonces, pues no sé, ¿para qué vamos a darle más vueltas a lo mismo? Yo quería hacer una última, bueno, creo que igual no sé qué hora tenemos, pero creo que ya tenemos que terminar. Y quería preguntarte, Bea, que yo creo que en el Congreso de Donosti de este año, me suena es que me parece que es algo un poco esperanzador, pero me suena, tú que manejas muchos datos de los médicos que hay en España y los que no hay, y me acuerdo que hiciste como una previsión de que ahora hay una carencia de médicos y que en qué año eso iba a ser al revés, iba a haber un exceso. Hasta 2028. Entonces, háblanos de eso, por favor, para ver si nos podemos dejar de cubrir los unos a los otros. Hay que aguantar 4 añitos más. En 2028 empieza esto a mejorar, pero... ¿Habrá petróleo barato? Hasta 2028... O sea, en 2028 tenemos vacaciones sustituidas. ¿Qué? En 2028 podemos tener vacaciones sustituidas, ¿calculas? ¿Vacaciones? O bajas sustituidas. Pero no, cuéntanos un poco eso. O sea, yo, bueno, no sé. Vamos a ver, déjame un minuto. A ver, vale. O sea, un médico de familia que diga yo quiero tener sustitutos en mis vacaciones, lo tengo que fusilar al amanecer. Bueno, no quería ¿Vale? que... Bueno, ese lo que quiere es que hayan 50.000 tíos parados para que verdad, los no sustituyan tienes en toda verano. razón, sí. Entonces ese hay que fusilarlo. Ya está, ahora contesta. Sí.
Claro, es que la solución no es tener una bolsa de médicos en paro Claro. a los que llames para un contrato de fin de semana, como ocurría hace unos años, o de 5 días. Eso es un despilfarro, además. Eso es un despilfarro. Con ese exceso de médicos. No, es que ahora hay un problema de falta de médicos. Ahora mismo hay un problema de falta de médicos de familia dispuestos a trabajar. Porque muchos médicos de familia formados, como MIR, han huido hacia urgencias de hospitales, hacia la privada. La privada está creciendo muchísimo y está captando muchos médicos. Los médicos de familia están muy bien formados y son relativamente baratos, y para la privada son un chollo. Entonces, claro, los está contratando también, ¿no? Entonces, aquí no faltan médicos. Quieren contratar médicos de familia y no hay dispuestos a trabajar. ¿Por qué? Porque están trabajando en otro sitio. Médicos en paro no hay. Médicos en el extranjero que se hayan ido fuera de España hay muy pocos. Pues eso es otra leyenda urbana, que se dice que, sí, se piden no sé cuántos certificados al año al colegio de médicos, pero luego irse de verdad, el año pasado se fueron 300 en toda España. No es nada, ¿sabes? Lo que pasa es que muchas veces funcionamos como con tópicos, como con mantras que a base de repetirlos parece que convertimos en verdad algo que no lo es. Tienes que irte a buscar las fuentes de información. En Navarra se han abierto varios centros de salud en los últimos años. En alguno de ellos se podía haber iniciado una experiencia de autogestión. Sí. A nadie se le pasa por la cabeza hacerlo, porque claro, me vendrán y me dirán que esto es privatización. Joder. No, hombre, no, pero... ¿No? Eso es lo que paró las EPAs en Cataluña, que... Bueno, pues eso. De acuerdo. ¿Algún comentario más, Ana Sara? ¿Alguna? Pues nada, muchísimas gracias a los dos y gracias a todos por venir. Gracias.